Buenos días, hermanos, hermanas, amigo, amiga que nos estás viendo a través de nuestros canales virtuales. Reciban un cordial saludo, un abrazo en esta linda mañana que hizo el Señor. Queremos compartir hoy la palabra del Señor. Está en Nehemías capítulo 5, versículo del 14 al 19. El cual lleva el título de Andando en el temor de Jehová mientras hacemos la obra. Así que primero, ¿qué tal si oramos y ponemos este tiempo delante del Señor? Padre amado, gracias te damos por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor, para con nosotros cada día. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, para que te glorifiques, para que seas exaltado, y para que esa palabra, Señor, que nos vas a dar, la podamos poner por obra, Dios, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Así que, Nehemías, capítulo 5, versículo del 14 al 19. ¿Qué tal si me acompaña? Vamos a empezar leyendo aquí la versión Reina Valera. Y dice la palabra del Señor así: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día eran buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Estamos en el libro de Nehemías, y antes de entrar en los detalles, quiero que piense conmigo qué usted está haciendo hoy, a qué se dedica, dónde vive, ¿qué es lo que en este momento, este punto de vida usted está haciendo? Ya sea que esté trabajando, esté de ama de casa, esté desempleado, jubilado. Dios tiene propósito en todo. Dios tiene propósito en todo para usted y para mí. Y cada cosa que está alrededor de nuestra vida, el Señor la puede usar con poder. Hay veces que, por ejemplo, decimos, bueno, yo estudié tal cosa, o me levanté una empresa tal, o simplemente me dedico a mi casa. En todo Dios tiene propósito. Y eso es lo que estamos leyendo en la vida de Nehemías. Y vamos a ver lo que Dios hace a través de este hombre en un momento particular de la historia. Así que, hablando sobre propósito, quiero que tenga en cuenta eso. Quiero que tenga en cuenta lo que usted es hoy. Eso que usted es hoy. Gracias a Dios, el Señor lo quiere usar, lo está usando, si no se lo permitimos, para sus propósitos y ser de bendición a otros. Mire que Nehemías era copero del rey. Era una posición importante. No solamente se trataba de probar la comida del rey para evitar que fuera envenenado. Era más que eso. Era una posición de confianza.
Era una posición muy cercana al rey, tenía acceso al rey, vivía bien. Y esto nos habla mucho de Nehemías, porque ante la comodidad muchas veces podemos caer en que no nos interesa más nada que nosotros mismos. Fíjense que dice el capítulo 1 que Nehemías, cuando escuchó lo que estaba atravesando el pueblo de Israel con la ciudad de Jerusalén, con los muros derribados, destruidos, dice la palabra que se sentó y lloró. Esto nos habla de carga, nos habla de que tenía un corazón para el Señor, de que no solamente se veía a sí mismo, sino que él de verdad estaba preocupado por lo que estaba pasando allá en Jerusalén. Y esto es tremendo, porque cuando Dios coloca carga en nosotros, debemos prestar atención, porque ese es el inicio de lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en algo muy particular. Nehemías abrazó esa razón. El Señor lo había estado formando. Era ahora copero del rey. La palabra no nos dice mucho de qué hacía antes Nehemías o su niñez. Lo que sabemos es que era copero del rey, y Dios utilizó eso con poder. Quiero que sepas que Dios está usando también eso que nosotros, esos talentos, esa formación, ese acceso que hemos tenido, ha sido a un seminario, ha sido a tal cuestión, o estás en tu casa, eres ama de casa, estás organizando el hogar. Eso, todo, cada detalle Dios lo puede usar si se lo permitimos. Nehemías tuvo carga. Dice que se sentó y lloró. Y seguidamente dice la palabra que oró. Nehemías era un hombre de oración y de ayuno. Eso qué tremendo es, porque no solamente se sentó a llorar, no. Después buscó la guía del Señor, le oró al Señor, ayunó por varios días. No sabemos ciertamente, porque después lo que vemos es que se presenta delante del rey con esta carga, y el rey le pregunta: oye, pero ¿por qué tú estás triste? Y ahí entonces seguidamente dice, y le pedía al Señor dirección. O sea, antes de pedirle al rey o de contarle lo que estaba sucediendo y pedirle que lo enviara a Jerusalén a reconstruir las murallas, lo que Dios quería que él hiciera, oró. Y así lo vemos en todo el libro de Nehemías. Cada vez que había una situación, Nehemías buscaba la presencia, la guía del Señor a través de la oración y el ayuno. Era un hombre de ayuno y oración. Y eso nos debe poner en reflexión a nosotros. Debemos ser hombres y mujeres de ayuno y oración. Y el fin de semana estuvimos todos juntos clamando al Señor, orando por 40 horas, unidos en una sola causa, en una sola visión de buscar el rostro del Señor y de reconstruir, porque ese era lo que Dios estaba impresionando en nuestro corazón. Habría que reconstruir el altar. Así que Nehemías consigue que lo envíen, y miren que lo envíen con recursos, le envían con cartas para los gobernadores en El Paso para que le pudieran escoltar y para que le dieran de lo que necesitaba, la madera que necesitaba, y llega con el propósito de reconstruir las murallas de Jerusalén, y empieza la obra. Y cuando empieza la obra, se levantan obstáculos. Recordemos que el enemigo no va a estar contento cuando estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Nehemías tuvo oposición. Se burlaban. Ahí en el capítulo 4 veíamos, como dice, eso que están construyendo ustedes, dice, las zorras lo pueden desbaratar.
Vamos a ir al capítulo 4 para que veamos eso. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Burla. Dice, acabará en un día, ahí en el inicio del capítulo 4. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Burla. Persecución. Inclusive varias veces peligro de muerte. Intentaron matar a Nehemías y obstruir la obra varias veces. Y en toda ocasión, Nehemías se acercó al Señor en oración. Y el Señor le respaldó en todo momento. Miren eso, lo que dice Nehemías en capítulo 4, el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y más adelante vamos a ver que decía que mientras estaban trabajando, tenían en una mano la herramienta para trabajar y en la otra la espada. O sea, oraban por la guía del Señor, buscaban su dirección y actuaban conforme a eso. Nehemías es un hombre que pone la fe en práctica. Y lideró al pueblo, y dice que avanzaron. En medio de eso hubo desánimo, porque cuando estamos haciéndolo al Señor, no crea que todo va a ser, empezamos a veces todos muy eufóricos, contentos, y en el camino, ante las pruebas, viene el desánimo. Y así se sentía el pueblo de Israel, porque dice en el versículo 10 del capítulo 4, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. O sea, debilidad, cansancio. Los enemigos planeando en contra de ellos. Pero miren lo que hace un líder cuando está lleno del Espíritu del Señor. Dice que Nehemías se levantó y les dirigió unas palabras. Les dijo, y dije a los nobles y al oficial y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué estaba haciendo Nehemías? Animando, lo que un líder debe hacer. Animar a su gente, recordarle cuán grande es nuestro Dios y decirles peleen por sus familias. Yo creo que esa palabra para hoy, para nosotros hoy, de parte del Señor, es recordar quién es nuestro Dios, grande y temible y poderoso, y que debemos pelear por nuestras familias. A eso apeló Nehemías, y la palabra nos dice, y la gente recobró ánimo y comenzaron a trabajar nuevamente. Dios desbarató toda estrategia de los enemigos por querer parar la obra y destruirla, y dice que la obra se fue completando. No dejemos que el enemigo obstruya su obra. Si Dios te ha llamado a hacer algo, a participar de una misión, en un ministerio, abraza lo que el Señor tiene para ti. Ora, ayuna, busca la dirección del Señor. Dios va a usar esas circunstancias. Si eres médico, ama de casa, jubilado, Dios va a usar eso. Dios usa todo como quiere, cuando quiere, donde quiere. Para Él no hay límites. Eso me recuerda, participé en un seminario de líderes cristianos hace años, y la verdad que cuando yo fui, en mi mente tenía, bueno, wow, qué tremendo, Dios, gracias, poder participar de este seminario, y voy a aprender y estar en esa comunión contigo. Ese era mi pensamiento, no iba más allá de eso. Y recuerdo que mi papá me dice, y quizás lo he mencionado antes, pero
el Señor lo trae a mi memoria hoy. Papá me dice, ¿y tú vas a estudiar para ser pastor? Yo me quedé, pero ¿qué le pasa a mi papá? O sea, es un seminario, papá, o sea, ya. Pero años después, el Señor me lo trae a colación para recordarme que en Él hay propósito y nada pasa porque sí. Todo pasa porque hay un plan en tu vida y en la mía. Lo que estás haciendo, la formación, el talento, lo que Dios te ha dado, Dios lo quiere usar con propósito. Joven, prepárate. No solamente estás estudiando para ganarte el pan, estás estudiando para ser herramienta del Señor en sus manos. Estás emprendiendo algo para ser herramienta del Señor en sus manos, para ser de bendición. Hermano, hermana, jubilado, Dios tiene algo para ti. La vida no termina. Mientras estamos de este lado del cielo, hay propósito de Dios para nuestra vida. Hay propósito de Dios para tu vida también. Mientras estemos respirando, hay propósito de Dios en nuestra vida. Dios usó a Nehemías, era copero del rey, para usarlo para que fuera a reconstruir las murallas. Y lo logró, porque Dios respalda su obra. Cuando Dios inquieta nuestro corazón, pone carga y actuamos en obediencia, Él va por delante y completa su obra. Qué privilegio poder servirle al Señor. Y otra cosa que nos llama la atención de Nehemías, y es que lo leímos en ese capítulo 5, del versículo 14 en adelante, es que era un hombre justo. Siendo gobernador, dice Nehemías, yo no me tomé ventaja de esa posición de influencia. Nehemías se estaba enfrentando a una crisis social y económica muy grave. Dice la palabra que había hambruna. Y al inicio de ese capítulo 5 dice que la gente se alzó y se quejó de la situación que estaban teniendo. Estaban bajo muchos impuestos. Le ponían impuestos, pero habían perdido propiedades. Muchos eran inclusive hasta esclavos. Y Nehemías confronta esa situación. Les dice a esta gente, hey, ¿qué es lo que están haciendo? Estamos liberando a nuestra gente de la opresión de afuera. ¿Acaso lo vamos nosotros a oprimir desde adentro? ¿Qué les pasa? Devuélvanle todo. No le estén quitando, poniendo impuestos. Eso me hace pensar que esto de los impuestos y préstamos y cosas no es nuevo y no es una situación de crisis que estamos pasando hoy en día, con mucha gente con sus préstamos bancarios y demás, los intereses, y se sienten oprimidos. Bueno, imagínense lo que estaba pasando esta gente sin una ciudad amurallada que le permitiera tener seguridad, porque los muros de una ciudad eran su seguridad, su refugio contra los enemigos de afuera. Así que no solamente tenían esta situación de seguridad, de peligro, sino que también estaban pasando hambre y pasando situaciones difíciles, y los ricos no cooperaban. Y dice la palabra que Nehemías los confrontó y todos estuvieron de acuerdo en devolverle a la gente sus propiedades y demás. Eso lo hace la autoridad del Señor en nosotros. Nehemías se paró con autoridad, pero es que Nehemías también podía pararse con autoridad porque era ejemplo, porque tenía un testimonio. Dice ahí en el capítulo 5, yo no hice como los gobernadores de antes. Dice, todos se sentaban a mi mesa, o sea, no utilizaba su poder, la posición de poder que tenía para su beneficio. Eso nos debe enseñar algo tremendo hoy. No se prestaba a corrupción. Era un hombre íntegro.
Pero hay algo que él dice en ese capítulo 5, el temor de Dios. Por el temor de Dios, oye, por el temor de Dios no hagan esto. Por el temor de Dios actúen de esta manera. El temor de Dios que no significa miedo a Dios, sino el temor de Dios que se traduce en obediencia al Señor. Un temor de Dios que busque agradarle en todo lo que hacemos. Eso es lo que estaba diciéndole Nehemías. Y él lo podía hacer porque dijimos era un hombre de oración. Era un hombre que buscaba el rostro del Señor. Era un hombre que ante cada situación que se presentaba, oraba. Ojalá que nosotros hagamos lo mismo. Ante cada situación que se te presente en tu vida, oremos primero. Ora primero. Busca la guía del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, indícame. Y pongámoslo en acción. Nehemías era un líder en acción, pero no necesariamente a veces y a veces uno piensa así, ¿no? Sí, hay que hacer, yo soy uno de esos que piensa mucho eso, sí, hay que hacer y hay que actuar, pero hay que actuar con sabiduría. Y Nehemías actuaba con sabiduría cuando primero oraba al Señor. Cuando el rey lo confrontó y le dijo, ¿cuál es tu tristeza? Oró para pedirle que lo enviara. Cuando estaba ante peligro de muerte de sus enemigos, de Sanbalat, Tobías y toda su combo, oró porque el Señor interviniera. Un hombre de oración y ayuno. Y el temor a Dios, miren, cuando tememos a Dios, cuando obedecemos, cuando hacemos su voluntad, cuando caminamos en obediencia, el Señor coloca en nosotros también un corazón justo. Nehemías no podía vivir en medio de la injusticia, por eso que se levantó y dice y confrontó la situación que estaba pasando, porque Dios coloca un corazón justo en nosotros. Por eso que nos da carga, por eso que vemos una situación de un hermano, una hermana, el Señor pone carga en nosotros y empezamos a orar, empezamos a buscar a este hermano, y no solamente si tenemos la posibilidad, no solamente decimos vamos a orar, sino que también lo apoyamos de alguna manera, ya sea que hay que darle una bolsa de comida o algo, o a dar una ofrenda sin que el hermano sepa. Eso lo hace el Señor porque pone y coloca un corazón justo en nosotros. Nehemías tenía un corazón justo. Caminemos adelante sobre esto, aprendamos, la palabra está allí para que aprendamos de lo que Dios hace a través de hombres y mujeres sencillos. Hombres y mujeres como usted y como yo, que hacen la voluntad del Señor, y el Señor se glorifica y se exalta en eso. Ese es el que lo hace. Fue Dios quien usó a Nehemías. Toda la gloria para el Señor. Y Nehemías estuvo dispuesto a hacerlo. A pesar de tener una posición privilegiada para sus tiempos. Digamos, ¿cómo decirlo? Se apegó a las cosas. Él se pudo quedar muy bien tranquilo ahí siendo copero del rey. Y la gente allá sufriendo, él estaba lejos. La historia no hubiera registrado nada, no hubiéramos sabido nada de un tal Nehemías, copero del rey, que Dios usó de esa manera. Si Nehemías hubiera negado a hacer esa obra que Dios le había encomendado, ¿qué ustedes creen que pasaría? Dios enviaría a otro. La obra va a continuar. El Señor no se detiene. Pero qué privilegio es que el Señor pueda hacerlo a través de nosotros como sus instrumentos, como dependientes de su gran amor, de su gran poder, de su Espíritu Santo que nos conduce, que nos guía. Qué privilegio que podamos hacerlo. Te animo esta mañana a que
continúes en esa obra que Dios ha puesto en tu corazón. Dios está llamándote a un propósito en particular, porque Dios no tiene, esto no es un equipo de fútbol donde solo juegan 11 y hay otros 11 en la banca. No, este es un juego donde todos estamos jugando. A todos Dios no quiere usar. Dios no quiere usar solamente a veces que solo Dios usa a los pastores, a tal o cual persona. Dios no hace acepción de personas. Nehemías no hizo esta obra solo. Él no construyó las murallas solo. Él lo hizo con el pueblo. Él lo hizo con hombres y mujeres que también creyeron lo que Dios estaba proponiendo, de levantar nuevamente los muros de Jerusalén. Y eso me hace pensar en una introspección, un análisis mucho más allá. Para poder hacer una obra, para poder reconstruir afuera, necesitamos primero construir dentro. Necesitamos primero reconstruir dentro. Necesitamos primero cimentarnos en el Señor. Y Nehemías lo estaba haciendo. Cuando la palabra dice que oraba y ayunaba, no era porque lo estaba haciendo en ese momento que le informaron del problema que estaba pasando la gente de Jerusalén. Significaba que era una práctica constante de Nehemías buscar el rostro del Señor. Y miren que dice que por días. ¡Wow, Dios! Necesitamos aprender de esto. Necesitamos construir, afirmar primero desde adentro para hacer lo que Dios quiere hacer afuera. Y de eso nos ha estado hablando el Señor. Cuando habla de reconstruir, reedificar el altar, bueno, está hablando de que tenemos que trabajar en nosotros. Tenemos que permitir que el Señor trabaje en nosotros primero, antes de que nos envíe afuera. Y nos va a enviar, porque hay mucha necesidad. Y Dios ama a la gente. Dios nos ama. A pesar de estas circunstancias que estamos pasando, Dios nos ama. Dios nos sigue amando con igual y mayor amor que antes. Miren lo que dice la palabra ahí en el capítulo 1. Esto me llegó cuando Nehemías estaba orando al Señor después de enterarse de esto. Le dice al Señor: acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés, ahí en el capítulo 1, versículo 8 y 9. A Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Eso nos habla de, conocía la palabra y la ley Nehemías. Pero si os volviereis a mí, dice la palabra, y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de la tierra, de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y Dios lo hizo. La gente regresó, mucha gente regresó a Jerusalén. Y Dios lo está haciendo ahora, para que su palabra se cumpla, para que su pueblo de Israel, que ya es una nación, y se van a volver para dar cumplimiento a la palabra del Señor de los últimos tiempos. Propósito, temor de Dios para hacer su obra. Y si hay algo que podemos aprender de Nehemías, es su obediencia a la voluntad de Dios. Aprendemos de que requerimos cooperar con otros, necesitamos trabajar con otros, no somos islas, no somos superhombres ni supermujeres. Para reconstruir los muros, Nehemías necesitó del pueblo. Para hacer lo que Dios quiere que hagamos, necesitamos de nuestros hermanos y hermanas. Y necesitamos escuchar su voz, su dirección antes de actuar alocadamente. En la obra del Señor no podemos actuar alocadamente. En la obra del Señor actuamos con sabiduría. Oír,
y entonces hacer. Esta palabra ha estado en mi mente por un tiempo, y el Señor la trajo nuevamente el fin de semana pasado, cuando el pueblo le dijo a Moisés: queremos que tú seas el intermediario entre Dios y nosotros, y lo que tú nos digas, eso iremos y haremos. Y Dios me hablaba de ese orden: oír y entonces hacer. Oír para hacer. Escuchar la voz de nuestro Padre. Y seguramente hay mucho que hacer, definitivamente. Pero cuando hacemos eso, vamos a lograr reconstruir como lo hizo Nehemías, para la gloria y honra de nuestro Señor. Y hay una oración al final de en el versículo 19. Nehemías le dice al Señor: acuérdate de mí para bien, Dios mío. Acuérdate de mí para bien, Dios mío. Que esa sea la oración suya y mía. A mí me impactó. Nehemías no está diciéndole al Señor: acuérdate de mí, como diciendo que se ha olvidado. No, Nehemías lo que está diciendo es que así como lo has hecho siempre, Señor, como siempre te has acordado de mí, acuérdate de mí para bien, Señor Dios mío. Que esa sea nuestra oración hoy, porque el Señor no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí, y siempre se acuerda para bien. Podemos abrazar esa palabra. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas a través de ella. Gracias, Padre, porque usas hombres y mujeres sencillos, pero con el poder de tu Espíritu, Señor. Padre, reconstruiste los muros de Jerusalén a través de un hombre que lideró a un pueblo, pero era un hombre que buscaba tu dirección, buscaba tu guía mediante la oración y el ayuno. Ayúdanos, Padre, a hacer eso. Ayúdanos que no sea solamente un evento de una iglesia por determinado tiempo, sea una práctica constante en nosotros, que puedas construir desde adentro para poder hacer hacia afuera, que podamos oír primero para luego hacer lo que quieres que hagamos. Padre, yo te pido una bendición especial sobre tu iglesia, sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. Oh sí, Señor, eso que estás inquietando, eso que estás poniendo carga en sus corazones, Señor, porque hay un propósito, porque vas a usar toda esa formación, todo ese conocimiento y ese talento que tienen, porque todos tenemos talento, todos tenemos conocimiento, todos tenemos algo que ofrecer para ti, en el nombre de Jesús, Señor, para tu gloria y tu nombre. Amigo, amiga, que nos escuchas, nos ves a través de nuestras redes, el Señor quiere que seas parte de esto también. Dios quiere usarte a ti también. Todo eso que eres tú, con tus virtudes y tus defectos, todo ello, el Señor quiere hacer algo hermoso con propósito. Solo tienes que dar ese paso y aceptar a Jesucristo como tu Salvador, a aquel que dio todo por nosotros, aquel que también siempre buscó primero la guía del Señor antes de actuar, y dijo en sus momentos finales: pasa de mí esta copa, Señor, pero que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad, tu decisión, amigo, amiga, haz esta oración conmigo para que recibas a Jesucristo como tu Salvador. Señor Jesús, en este día me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador, para que puedas cumplir todos esos propósitos que tienes para mí desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, seguidamente vas a ver los números de teléfono donde nos puedes contactar. Queremos conocerte, queremos saber de ti, queremos seguir conversando de esta gran decisión de vida que has tomado hoy. A la iglesia,
Dios quiere usarnos para hacer su obra. Es un privilegio. Es un privilegio. Quizás no vamos a estar en el libro como sale Nehemías en la Biblia, pero vamos a estar en el libro de la vida. Ahí van a estar nuestros nombres, de manera sencilla, sin jactarnos de lo mucho o poco que hicimos para el Señor, sino que sea simplemente: el Señor, lo hice con todo mi corazón. Recíbelo. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Que tengan una excelente mañana. Que Dios les guarde. Dios levante a los enfermos. Sople aliento de vida. Dios levante a los caídos. Y haga su voluntad, que es buena y perfecta para nosotros. Dios les bendiga.